Muy buenos días, estudiante. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar? Nos corresponde estudiar el tema de ecuaciones. Enseguida les voy a compartir pantalla para que podamos realizar un itinerario mental de cómo vamos a abordar este tema. Necesariamente, ¿cierto? Vamos a activar también conocimientos previos necesarios para comprender este tema de las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a estudiar? Son ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces vamos a tratar de ir definiendo, ¿cierto?, lo que es una ecuación, cuál es la idea de resolverla y explicar algunos métodos matemáticos para poder desarrollarlas. Entonces, ecuaciones. Vamos a ver una pequeña introducción. Seguramente muchas veces te has preguntado cosas como, ¿qué pasaría si agrego tal cantidad? ¿Obtendré el mismo resultado? ¿O qué pasaría si hago tal cosa? ¿El resultado variará? Con esto queremos llegar a que existen muchas cosas de la vida diaria que podrían resolverse con una ecuación y la mayor parte del tiempo las ocupamos sin darnos cuenta. O sea que más allá de estudiar las ecuaciones solamente en el ámbito de las matemáticas, estas tienen aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Las podemos utilizar para resolver algunos problemas y lo hacemos comúnmente, pero no nos damos cuenta. Entonces hoy día vamos a trabajar de manera más intencionada. A partir de un problema también vamos a tener que plantear una ecuación. En la clase de hoy aprenderemos qué es una ecuación y a qué se refiere determinar o encontrar la incógnita. Aprenderemos procedimientos para resolver estas ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo puntual de la clase del día de hoy? Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando diferentes estrategias como usando la balanza y aplicando también estas ecuaciones en la resolución de algunos problemas. ¿Cuáles son los contenidos específicos que vamos a abordar? Primero, qué son las ecuaciones, cómo resolverlas y ejercicios. Pero todo este tema de las ecuaciones requiere también algunos conocimientos previos. Aparece mucho del lenguaje algebraico en esta parte. Vamos a utilizar mucho el lenguaje algebraico para poder plantear algunas ecuaciones. Por lo tanto, en la primera parte de la clase vamos a estar recordando algunos conocimientos previos que tienen que ver con el lenguaje algebraico y que las vamos a utilizar, por supuesto, en la clase del día de hoy. No sé si alguien se acuerda algo del lenguaje algebraico. Hablamos del lenguaje cotidiano o lenguaje común al que utilizamos nosotros en nuestro diario vivir para comunicarnos. El lenguaje algebraico, por otro lado, ¿cierto? Es el lenguaje que utiliza el álgebra y ese lenguaje que utiliza el álgebra se ocupa de establecer relaciones generales. Para llegar a establecer ese tipo de relaciones generales, el lenguaje algebraico utiliza números, letras y operaciones o símbolos matemáticos como de suma, de resta. Entonces, todo eso es lo que englobaba el lenguaje algebraico. Utiliza números y letras para establecer algunas relaciones generales. Como por ejemplo, cuáles les voy a proyectar enseguida ahí para que desarrollemos un poco este tema. En el lenguaje común o cotidiano, si recordamos un poco de geometría, la fórmula para determinar el área de un rectángulo corresponde a la multiplicación del largo por el ancho. Ya, eso es algo que tenemos que recordar ahí. El área de un rectángulo, como un rectángulo está caracterizado por un largo por un ancho, para obtener el área o la superficie multiplicamos el largo por el ancho. Eso es lo que decimos nosotros en el lenguaje común. Se multiplica el largo por el ancho. ¿Qué hace el álgebra? El lenguaje algebraico le asigna una letra al largo y una letra al ancho. Por ejemplo, en este caso ahí en la figura tenemos el rectángulo. ¿Cuál es el largo? El largo es b
y el ancho es h. Eso es lo que hizo el lenguaje algebraico. Dijo, al largo le voy a poner b y al h le voy a poner, al ancho, perdón, le voy a poner h. Y al área le voy a poner simplemente a. Entonces, esa área que nosotros dijimos que se determinaba multiplicando el largo por el ancho, en el lenguaje algebraico, esa misma fórmula la podemos escribir como A de área igual a B por H. ¿Ya? Pero eso es lo que hace básicamente este lenguaje algebraico. Utiliza números, letras y operaciones matemáticas para establecer algunas relaciones generales. Vamos a recordar otros elementos necesarios del lenguaje algebraico. Cualquier frase que yo diga del lenguaje común podría traducirse al lenguaje algebraico. Por ejemplo, si hablamos de un número o de una cantidad desconocida, ¿cómo podría representarse una cantidad o número desconocida con el lenguaje algebraico? Con cualquier letra, yo le voy a poner X en ese caso, o le voy a poner Y mejor. Puede ser cualquier letra, ¿ya? En general, uno tiende a utilizar mucho la X para representar cantidades desconocidas, pero puede ser también otra letra. Veamos una segunda frase del lenguaje común, cómo se traduce o cómo se expresa en el lenguaje algebraico. Si hablamos de el doble de X, ¿qué sería el doble de X? Pensemos primero en el doble. Si yo hablo del doble de 5, ¿cómo se escribe matemáticamente el doble de 5? 2 por 5. Si yo hablo del doble de 10, ¿cómo se escribe matemáticamente el doble de 10? 2 por 10. O sea que el doble implica multiplicar por 2. En este caso me dice el doble de X, por lo tanto el doble de X sería 2 por X. Pero en el álgebra la multiplicación no es necesario escribirla, se omite la multiplicación, no se escribe. ¿A qué me refiero con esto? Que 2 por X es simplemente 2X. Veámoslo con otro ejemplo. En el tercero tenemos el triple de A. Si el doble era multiplicar por 2, el triple era multiplicar por 3. Por lo tanto, el triple de A va a ser 3 por A o simplemente 3A. Veamos otra frase. Un número aumentado en 5. Un número, no sabemos cuál es ese número, tampoco nos indica la letra que tenemos que utilizar, por lo tanto podemos usar cualquiera. Un número, yo le voy a poner P, aumentado. ¿Qué quiere decir que esté aumentado? Que tiene de más, que se está agregando algo. Por lo tanto, P más aumentado en cuánto? En 5. P más 5 entonces sería esa frase traducida del lenguaje común o cotidiano al lenguaje algebraico. Veamos otro. Un número disminuido en 3. No me dice tampoco cuál es la letra que tengo que usar, por lo tanto puedo elegir cualquiera. Yo voy a usar la n esta vez, un número, pero ahora me dice que ese número está disminuido. ¿Qué significa disminuido? Que tengo que restar, ¿cierto? Sustraer algo. ¿menos cuánto? Menos 3. El triple de x aumentado en 8. Ya hablamos arriba del triple de x. El triple de x era 3x. Aumentado quiere decir que tiene de más. ¿En cuánto? En 8. Ahí está entonces esa frase. Siguiente. ¿Ya? Y acá me quiero detener a lo mejor un poquito más, que pongan bastante atención, porque justamente algunos de los ejercicios que vamos a resolver más adelante aparece esta parte de los números consecutivos. ¿Cuáles eran los números consecutivos? El que sigue después de otro. Por ejemplo, el consecutivo de 9 es 10, el consecutivo de 10 es 11, el de 11 es 12, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso o qué conclusión podemos sacar de ahí? Que para obtener el consecutivo de un número, tengo que sumarle simplemente 1 al número. Por ejemplo, dijimos que el consecutivo de 9 era 10. ¿Cómo lo hice para obtener el consecutivo entonces? Al 9 le sumé 1, 9 más 1, 10. Esa es la regla o el patrón general para poder determinar un número consecutivo. Se obtiene sumando 1 al número anterior. Entonces, pensemos ahí en tres números consecutivos.
No puedo decir yo, los números van a ser 1, 2 y 3, ¿ya? No, tengo que representarlo utilizando el lenguaje algebraico, o sea que tenemos que utilizar letras también. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, el primer número como no lo conozco es X, el segundo, como es su consecutivo, ¿cómo se obtiene? Sumando uno, por lo tanto va a ser X más uno, y el siguiente va a ser el mismo que el anterior, X más uno, pero más uno porque es el consecutivo, y para el consecutivo tenemos que sumar uno. Eso quiere decir que el primero sería X, el segundo X más uno, y el tercer número sería X más 2. Entonces, tres números consecutivos, ¿cuáles serían? Uno X, el otro X más uno, el otro X más 2. Ahora, no es lo mismo lo que nos dice ahora, porque ahora me dice la suma de tres números consecutivos. Ya sabemos que X más uno y X más 2 representan en el lenguaje algebraico tres números consecutivos. Me piden plantear ahora la suma de esos tres números. Por lo tanto, la suma de ellos sería X más uno más X más 2. Finalmente, ¿cierto? Dentro de esta activación de conocimientos previo, vamos a revisar la última frase del cuadro. Dice, la diferencia entre un número y su triple. Lo primero es recordar qué es la diferencia. La diferencia es lo mismo que una sustracción, es lo mismo que una resta. Por lo tanto, cuando me dice ahí la diferencia, me está diciendo la resta entre un número, no sabemos cuál es ese número, y su triple. Entonces, empecemos a traducir un poco esto al lenguaje algebraico. Lo primero, la diferencia era una resta entre quién, entre un número, no sabemos, le vamos a poner x, y su triple, ¿cuál es el triple de x? 3x. Y ahí está representado el lenguaje algebraico, la diferencia entre un número y su triple. Bien, voy a dejar de presentar esto y vamos a continuar con el PowerPoint para seguir desarrollando las ideas de la clase. Recuerden que esto del lenguaje algebraico, ¿cierto? Lo estamos viendo porque lo vamos a aplicar también en las ecuaciones para plantear algunos problemas. Entonces, vamos a irnos a la parte un poco más matemática. Vamos ahora a definir el concepto central de la clase. Vamos a definir lo que es una ecuación. Una ecuación corresponde a una igualdad, ¿ya? Entonces por ahí tenemos que tener una primera idea o un primer sinónimo de ecuación, podríamos decir que es igualdad, que presenta incógnitas en donde estas incógnitas se representan con una letra. Entonces, varias ideas claves ahí para el concepto de ecuación. Varias ideas claves ahí para el concepto de ecuación. Lo primero es cierto que la ecuación es una igualdad o sinónimo de ecuación igualdad que contiene o que presenta incógnitas, y esas incógnitas, que son las que nosotros vamos a tener que determinar para resolver la ecuación, están representadas con alguna letra. Puede ser la X, puede ser la A, puede ser la Y, cualquier letra puede servirnos para representar una incógnita. Entonces, como nos dice que es una igualdad, tenemos que identificar entonces que la ecuación va a tener dos lados. Hablamos del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho de la ecuación, o del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho de la igualdad. Por ejemplo, ¿qué sería una ecuación? Una ecuación sería 2x más 5 igual a 3. ¿Cuál sería el lado izquierdo de esa igualdad o de esa ecuación? El lado izquierdo sería 2x más 5 y el lado derecho sería 3. En esta segunda ecuación, que es 6 menos x igual a 8, el lado izquierdo de la ecuación es 6 menos x y el lado derecho es 8. Entonces, vamos a ver algunas ecuaciones sencillas de resolver.
Hay algunas ecuaciones que tienden a ser tan simples que basta que uno analice el número que podemos poner ahí para que se cumpla la igualdad, ¿ya? Pero eso se los tengo que mostrar, se los voy a mostrar enseguida. Vamos a resolver algunas ecuaciones sencillas. Entonces, algunas ecuaciones sencillas. Miren, pensemos en esta ecuación. Tengo la ecuación x más 3 igual a 5. La x representa una cantidad desconocida, la incógnita, que es lo que tenemos que determinar nosotros para resolver esta ecuación. ¿Cómo determinar esa incógnita? Una manera sencilla, pero no todas las ecuaciones se pueden resolver de esta manera tan sencilla, es por simple inspección. ¿Qué quiere decir esto de resolver la ecuación por simple inspección? Tenemos que simplemente miramos la ecuación y veo cuál es el número que podemos poner ahí en el valor de x para que se cumpla esta igualdad. Así lo tendríamos que leer. ¿A qué número yo le sumo 3 y me da 5? Por ejemplo, si pongo el 7 ahí me quedaría 7 más 3 es 10, no me sirve el 7 entonces. ¿Cuál tendría que ser? Si pongo el 4, 4 más 3, 7, no me sirve el 4. El que me sirve para que se cumpla la igualdad ahí es el 2. 2 más 3 es 5, por lo tanto, analizando de esa forma yo puedo concluir que el valor de x ahí es igual a 2. Porque 2 más 3 es 5. Entonces, a esta forma de resolver estas ecuaciones se denomina por simple inspección. Mirando qué valor o por qué valor reemplazamos x. Veamos un segundo ejemplo de otra ecuación sencilla que también se pueda resolver por simple inspección. Ahí tengo otra segunda ecuación, la a menos 10 igual a 30. Recuerden que tengo el lado izquierdo de la ecuación, que es a menos 10, y el lado derecho, que es 30. Y la vamos a resolver por simple inspección, mirando simplemente cuál es el valor de a que podemos poner ahí para que se cumpla esta igualdad. ¿A qué número yo le resto 10 y me da 30? Al número que yo le resto 10 y me da 30 es al 40. 40 menos 10 es 30, por lo tanto el valor de a, que es la incógnita de esa ecuación, es 40. La última, veamos una de estas últimas sencillas. La última, c más 25 igual a 50. ¿Cuál será el valor de c en esa ecuación? ¿A qué número yo le sumo 25 y me da 50? ¿Podría ser 20? No, porque 20 más 25 es 45. No se cumple la igualdad si reemplazo la c por 20. Para que se cumpla la igualdad, el valor de c tiene que ser 25, porque 25 más 25 nos da 50. Por lo tanto, el valor de c
es 50. Y esta es una manera de resolver algunas ecuaciones sencillas, ¿cierto? Utilizando un poco el análisis matemático y evaluando ahí cuál es el valor que podemos reemplazar en la incógnita para que se cumpla la igualdad. Ahora, no todas las ecuaciones se pueden resolver de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que profundicemos un poco más en el estudio de las ecuaciones y veamos algún método matemático más general para resolver cualquiera de estas ecuaciones. Ahora, dijimos nosotros al principio que eran ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Qué significará esto de que sean ecuaciones de primer grado con una incógnita? ¿Por qué no se llamarán ecuaciones, no sé, de quinto grado con tres incógnitas? ¿Con qué tendrá que ver el grado de la ecuación y la cantidad de incógnitas? Entonces, ¿por qué de primer grado? Porque el exponente de la incógnita es 1, ¿ya? El grado de la ecuación tiene que ver con el exponente de la incógnita. Si la incógnita estuviese elevada a 2, por ejemplo, x elevado a 2, ahí la ecuación sería pero de segundo grado. Pero en este caso, en todas las ecuaciones que nosotros vamos a estudiar, la incógnita va a estar elevada a 1. Si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, la c no tiene ningún exponente escrito, por lo tanto su exponente es 1. De ahí que la ecuación se denomine de primer grado. Ahora, ¿por qué con una incógnita? Porque es una sola la letra que aparece en la ecuación. Si nos fijamos en las que resolvimos arriba, por ejemplo, en esta primera, ¿cuál era la única letra que aparecía? La X. No aparecía una letra distinta. De ahí que se diga que existe una sola incógnita. Lo mismo acá abajo. ¿Cuál era la incógnita acá? La A era la incógnita de esa ecuación. Y en la última, nuestra incógnita era la C. Entonces, con una incógnita porque es una sola la letra desconocida de la ecuación. Entonces vamos a ver otra forma de resolver estas ecuaciones y otras a lo mejor un poco más complejas. Otra forma de resolver este tipo de ecuaciones es ordenando la ecuación. Ordenando la ecuación. Entonces, si queremos utilizar otra forma de resolver estas ecuaciones, vamos a tener que ordenar la ecuación. Ya dijimos que la ecuación tenía un lado izquierdo y un lado derecho, por lo tanto, vamos a definir un orden para los términos. Algo se va a ubicar siempre en el lado izquierdo y algo se va a ubicar siempre en el lado derecho. ¿Qué es ese algo? En el lado izquierdo de la igualdad ubicaremos solo las incógnitas. Solamente las letras, lo que lleve letra, se va a ordenar en el lado izquierdo del signo igual. En el lado derecho de la igualdad ubicaremos solo los números.
Y acá viene un detalle muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algo está en el lado izquierdo, pero tiene que ir en el lado derecho? ¿Cómo lo cambio ahí de posición? Si algún término cambia de posición, cambiará también su signo. Ejemplo. Entonces vamos a resolver la misma ecuación, la primera que resolvimos por simple inspección, pero utilizando este otro método de ordenar la ecuación. Entonces, para a lo mejor para poder hacerlo más sencillo, más lúdico, ahí les voy a poner colores. Vamos a ponerle un color a la incógnita. Le vamos a poner a la incógnita. Pongámosle el azul a la incógnita. Y a los números le vamos a poner fucsia. Entonces, ¿qué me está diciendo este nuevo procedimiento para poder resolver estas ecuaciones? ¿Cómo lo tengo que hacer? En el lado izquierdo de la igualdad van a ir solamente las incógnitas, solamente lo que esté de color azul va a ir en el lado izquierdo. En el lado derecho, ahí donde está el 5, solamente van a ir los números o lo que esté de color fucsia. Entonces ordenemos la ecuación. Primero, en el lado izquierdo solo las incógnitas, que tengo ahí de incógnita, X. No hay más incógnitas, no hay más X, por lo tanto inmediatamente se baja el signo igual y del otro lado del signo igual vamos a ubicar los números. Bajo ese número que tengo en el lado derecho, el 5 se está bajando simplemente y este 3 o este más 3, como es de color morado, como es solamente número, tiene que estar en el lado derecho. Para cambiarlo de posición lo cambio de signo. O sea que si está sumando, para pasarlo del otro lado pasa restando. Menos 3. Y si hacemos la resta ahí de 5 menos 3, 5 menos 3 es 2 y obtenemos exactamente la misma solución de arriba. Ahora, hay una guía de ejercicio ahí, voy a dejar de presentar estos y nos vamos a ir a la guía de ejercicio. Vamos a resolver algunas de las ecuaciones que están ahí en la guía. Entonces les voy a compartir enseguida la ventana correspondiente a esta guía, en donde en la primera parte se proponen hay algunas ecuaciones para poder resolverlas. Vamos a resolver para poder ejemplificar, ¿cierto? Esta segunda estrategia de resolución de las ecuaciones. Entonces acá hay 8 ecuaciones, las vamos a resolver, algunas las vamos a hacer por simple inspección, mirando las que puedan ser más sencillas y las que no, ¿cierto? Vamos a tratar de utilizar este método de ordenar la ecuación, las incógnitas o lo que lleve letras en el lado izquierdo, en el lado derecho solo los números y si hay algo que cambie de ubicación va a cambiar de signo. Si está restando, va a pasar sumando y así veámoslo de manera más concreta, mejor en alguno de estos ejemplos. Entonces, el número 1, por ejemplo, 3x más 1 igual a 10. La vamos a resolver ordenando la ecuación. Como la ordenábamos en el lado izquierdo, solamente las incógnitas, lo que lleva a x. Lo único que lleva a x ahí es el 3x. Bajo ese 3x no hay más incógnitas. Enseguida bajo el signo igual. Del otro lado ordenamos solamente los números. Bajo el 10. Y este más 1, que está en el lado izquierdo
de la igualdad, pero que le corresponde estar en el lado derecho, va a cambiar de posición. Por lo tanto, al pasar del otro lado cambia de signo. Si acá en el lado izquierdo está sumando, del lado derecho va a pasar restando. -1 entonces. Despejo ahí, perdón, resuelvo la resta. ¿Cómo resuelvo esa resta? Me quedaría 3x igual 10 menos 1, ¿cuánto es? 9. Y acá viene un paso importante. Último paso. En los ejercicios que hicimos recién, la incógnita, la X, la A, la C, no tenían ningún número adelante, estaba solita la letra. ¿Qué pasa en este caso? La X tiene un número adelante. ¿Pero qué significaba 3X? 3X significaba 3 por X. Por lo tanto, ese 3 está multiplicando a la incógnita. Para poder despejarla, va a pasar a la operación inversa de la multiplicación, la división. Por lo tanto, en ese último paso es importante considerar que si la incógnita tiene un número adelante, dicho número la está multiplicando y para poder despejarla vamos a pasar ese número dividiendo al que esté del otro lado. A esto me refiero, a que para despejar la x ahí nos va a quedar x igual a una fracción y en esa fracción, arriba en el numerador, va a ir este numerito, el 9. Y abajo en el denominador va a quedar el número que estaba multiplicando a la incógnita, el 3 en este caso. Si es posible simplificar la fracción, se simplifica el resultado. Acuérdense que la fracción es una división. Si la división da exacta, como en este caso, tengo que poner el resultado exacto. 9 partido en 3 significa 9 dividido en 3 y eso es 3. Por lo tanto, el valor de x de la incógnita en esa ecuación es 3. Vamos a ver otro ejemplo, la número 2. La podríamos hacer por simple inspección, está más sencilla. Mira. X más 3 más 4. ¿A qué número yo le sumo 3, después le sumo 4 y como resultado me da 21? Podríamos, por ejemplo, si ponemos el 15, 15, 18, 19, 20, 21, 22, me pasé ahí con 15. Entonces tendría que ser 14. Si reemplazamos x por 14, nos quedaría 14 más 3, 17 y 17 más 4, 21. Ahí sí se cumple la igualdad. Por lo tanto, en esta segunda ecuación, el valor de la incógnita de x es 14. Y ahí ya no utilizamos este método porque era más sencilla esa ecuación. Se podía resolver por simple inspección, mirando simplemente por cuál valor podíamos reemplazar x en ese caso. La tercera la voy a resolver igual como resolvimos la número 1, despejando la incógnita o ordenando la ecuación. En el lado izquierdo solo las incógnitas y en el lado derecho solo los números. Si algo cambia de signo, va a cambiar ahí si algo cambia de posición, perdón, va a cambiar de signo. Entonces, ordenemos esta ecuación. El lado izquierdo, las incógnitas, tengo 2x, no hay más incógnitas, por lo tanto, bajo el signo igual. Del otro lado, solamente los números. ¿Qué número tengo ahí que voy a tener que bajar? El 7, se baja el 7. Y el -1 lo cambio de posición. ¿Cómo va a cambiar de posición? Si en el lado izquierdo está restando, para pasar al lado derecho de la igualdad, va a pasar sumando. Desarrollo ahora esa suma. Nos quedaría 2x igual 7 más 1, 8. Finalmente, despejo la ecuación, despejo la incógnita. ¿Qué significa despejar la incógnita? Dejarla sola, sin ningún número adelante. Entonces, acuérdense que dijimos recién, 2x, ¿qué significa? 2 por x. Yo quiero saber cuánto vale la x solita. Necesito sacarle el 2 que tiene adelante. ¿Cómo le sacamos ese 2? El que está multiplicándola pasa dividiendo al número que esté del otro lado. Por lo tanto, me va a quedar x igual a 8 dividido 2. Hago esa división. 8 dividido 2, 4. Por lo tanto, x vale 4 en esa ecuación. Otra ecuación que es sencilla, que se puede resolver por simple inspección, es la número 4. Tenemos que x más 3 es igual a 4.
Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿A qué número yo le sumo 3 y me da como resultado 4? Al 1. 1 más 3 es 4, por lo tanto, el valor de x en esta cuarta ecuación es 1. Ya vamos a resolver unas dos más, ¿cierto? Las otras quedan para que las puedan desarrollar ustedes cuando les corresponda abordar la guía. Ahora, como hicimos muchas con X, las 5 y las 6 para que las puedan trabajar ustedes. Y vamos a resolver la 7 y la 8, donde tienen otras incógnitas. En la número 7, la incógnita es Z, y en la número 8, la incógnita es T. Entonces resolvamos la número 7, que es bastante sencilla. También se puede hacer por simple inspección, mirando simplemente, dice 3 más Z igual a 12. 3 más cuánto me da como resultado 12. 3 más 9 es 12, por lo tanto el valor de Z en esa ecuación es Z igual a 9. Y voy a resolver la número 8, pero a pesar de que se puede hacer por simple inspección, voy a usar el otro método como para reforzar un poco la idea. Si lo hiciésemos como por simple inspección, tendríamos que plantearlo así. ¿A qué número yo le sumo 2 y después le sumo 3 para que me dé 15? Pero ahí puedo decir, 2 más 3, ¿cuánto es 2 más 3? 5. T más 5 igual a 15. ¿A qué número yo le sumo 5 y me da 15? Al 10. Si reemplazamos la T por 10, me va a quedar 10 más 2, 12. Y 12 más 3, 15. Por lo tanto, el valor de T en esa ecuación es 10. Ahora, si utilizamos el método de ordenar la ecuación, de ubicar en el lado izquierdo las incógnitas y en el lado derecho solamente los números, ¿cómo sería la solución? Que tiene que ser exactamente la misma, pero utilizando este otro método. Las incógnitas en el lado izquierdo, la única incógnita que tenemos acá es T, no hay más. Como no hay más incógnitas, bajo el signo igual y del otro lado del signo igual vamos a ordenar solamente los números partiendo por el que ya tengo en ese lado derecho del signo igual, por el 15, bajo el 15. Ahora, ¿qué pasa con este más 2? Va a pasar que está en el lado izquierdo, va a pasar del lado derecho de la igualdad, por lo tanto va a cambiar de operación. Si en el lado izquierdo está sumando, en el lado derecho pasa restando 2. Y lo mismo con ese más 3, como está sumando en el lado izquierdo de la igualdad, para pasar al lado derecho va a pasar restando 3. Desarrollamos las restas ahí. Y al desarrollar la resta me queda 15 menos 2, 13. Y 13 menos 3, 10. Lo que habíamos dicho, ¿cierto? En un principio que era el valor de la incógnita. Ahí tenemos entonces algunos ejercicios puntuales y dos formas de cómo resolver una ecuación. La primera, ¿cierto? Por simple inspección, qué número puedo ubicar y reemplazar en la incógnita para que se cumpla la igualdad. Y la segunda, ordenando la ecuación, incógnitas en el lado izquierdo de la igualdad, números en el lado derecho. Si hay algo que cambia de posición porque no está en el lado que le corresponde, cambia de signo. Ahora, entonces, para profundizar un poco más en las ecuaciones, vamos a aplicar ahora estas ecuaciones en la resolución de algunos problemas. Cuando nos dan un problema matemático, ese problema se puede resolver mediante una ecuación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo a partir de un problema tenemos que ser capaces de plantear la ecuación que nos va a permitir llegar a la solución de ese problema. Les dejo de presentar eso y me voy a devolver al PowerPoint para que profundicemos un poco más en la aplicación de las ecuaciones en el ámbito de la resolución de problemas. Entonces, ¿cómo plantear ecuaciones? Veamos un primer ejemplo, nos dan un problema, a partir de ese problema vamos a tener que plantear una ecuación.
Ya, el problema dice lo siguiente. Laura tenía 10 kilos de tierra para su campo, pero alguien le robó de su tierra, quedándole 4,5 kilos. ¿Cuántos kilos le robaron a Laura? Lo primero, si yo no tengo claro cómo plantear la ecuación, tengo que releer el problema las veces que sea necesario hasta poder ir obteniendo una idea. Ahora, ¿cómo voy a llegar a plantear la ecuación que me permita resolver el problema? Vamos a utilizar ahí dos pasos, siendo el primero el más importante. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la incógnita del problema. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la incógnita del problema? Generalmente en la pregunta del problema, ahí está la incógnita y a esa incógnita le vamos a asignar una letra, cualquiera, puede ser X, puede ser Y, cualquier letra, pero tenemos que en ese primer paso definir cuál es la incógnita del problema y asignarle una letra. Si vemos la pregunta dice, ¿cuántos kilos le robaron a Laura? O sea que la incógnita del problema son los kilos de tierra que le robaron a Laura. Entonces vamos a definir la incógnita, le vamos a poner X a los kilos de tierra que le robaron a Laura. Segundo, ¿qué vamos a hacer en segundo lugar? Vamos a representar lo que decía el enunciado, pero utilizando el lenguaje algebraico. Entonces, en un principio que decía, Laura tenía 10 kilos de tierra para su campo. Por eso aparece el 10 ahí en verde. Ese es el dato que se sabía. Pero alguien le robó. ¿Qué significará un robo? Significará que tengo que sumar algo, restar, multiplicar, dividir. Un robo, ¿cierto? Es me sustraen algo, una sustracción de algo. Por lo tanto, un robo se representa mediante una resta en una ecuación. Pero alguien le robó, por eso menos, no se sabe cuánto le robó. O sea, que tenía 10 kilos de tierra, le robaron X, porque no sabemos, quedándole, ¿qué significa ese quedándole? Igual. ¿Cuánto le quedó? 4,5. Entonces, de esa forma podemos nosotros traducir un problema a una ecuación y resolviendo, por supuesto, esa ecuación, nosotros podemos ahí determinar lo que le robaron a Laura. La cantidad de tierra, ¿cierto?, que le robaron a Laura. Entonces vamos a ver otros ejemplos, algunos ejemplos más de esto, que también aparecen en la guía. Voy a dejarles de compartir eso y voy a volver a la guía, donde vamos a desarrollar algunos problemas, o vamos a plantear la ecuación, ¿cierto?, que le corresponde al problema. Ya avancemos un poquito. Por acá, mira, dice, ejercicios, ítem 1, plantea las siguientes ecuaciones. Vamos a hacer alguno para que lo podamos eh, ejemplificar. Dice, el primero, el doble de un número más 5 es igual a 9. Primer paso, ¿cierto? Asignar la incógnita. Vamos a ponerle una letra. Sea n el número. No le voy a poner x esta vez, le voy a poner n. Sea n el número. Vamos a poner el paso 1. Definir incógnitas. Definir incógnita. Sea n entonces el número. Como dice, el doble de un número. Vamos a nosotros a este número a representarlo con la n. Paso 2. Traducir el enunciado del problema a una ecuación. Entonces decía, el doble de un número. ¿Cómo se representaba el doble de un número? El doble significaba multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el doble de un número sería 2n más 5
es igual a 9. Ahí está entonces la ecuación que permitiría resolver ese problema. Veamos la número 5, por ejemplo, que tiene que ver también con lo que hablábamos de los números consecutivos. Dice, dos números consecutivos sumados dan 30. ¿Cómo podríamos plantear esa ecuación? Paso 1, definir las incógnitas. Nos hablan de dos números consecutivos, por lo tanto vamos a decir que hay un primer número, le vamos a poner X en este caso, y un segundo número que lo que sí sabemos que es consecutivo de ese. ¿Cómo se obtenía el consecutivo? Sumando 1, por lo tanto el consecutivo de X es X más 1. Con eso tenemos listo el primer paso de definir las incógnitas. Ahora, paso 2, traducir el enunciado del problema a una ecuación. ¿Qué está diciendo este problema? Dice, dos números consecutivos sumados dan 30. O sea, que ¿qué pasa con estos números? Sumados, estos dos, este más este, me dan 30. Entonces, ¿cómo podríamos plantear eso? X más 1 es igual a 30. Y ahí obtenemos la ecuación que nos permite resolver ese problema. Entonces, destacamos ahí la importancia también de las ecuaciones. Si bien hay que aprender a resolverlas utilizando algún método que puede ser por simple inspección o despejando la incógnita mediante el orden de la ecuación, también es necesario, ¿cierto?, saber que se pueden aplicar en la resolución de muchos problemas o que hay muchos problemas que planteando una ecuación uno los puede resolver. Entonces vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una idea que también tenemos que vincular o relacionar el concepto de ecuación con el de una balanza. Entonces voy a dejar de presentar ahí la guía y voy a volver a la presentación en PowerPoint para que avancemos con lo que nos queda de esta clase. Ahí hay otro problema a lo mejor que también lo puedan revisar ustedes. Entonces, ¿cómo resolver una ecuación? Pero ahora con otra forma, una forma un poco más concreta, utilizando una balanza. Entonces, lo primero que tenemos que hay que tener en cuenta es que vamos a relacionar nosotros la idea de ecuación con una balanza. ¿Qué era una balanza? ¿Qué era una balanza? Mira, ahí tenemos una balanza, estamos dibujando ahí. ¿Cómo resolver esta ecuación 500 más t igual a 700? Primero comentar, ¿cierto?, cómo la podríamos haber resuelto utilizando los métodos que ya sabíamos. 500 más cuánto me da 700. 500 más 200 es 700, por lo tanto el valor de t, que es la incógnita ahí de la ecuación, tiene que ser 200. Entonces, ¿cómo resuelvo esa misma ecuación que ya sé la respuesta, pero utilizando ahora una balanza? Para poder resolver la ecuación utilizando una balanza, esta balanza tiene que estar en perfecto equilibrio para que represente una ecuación. Lo que está en el lado izquierdo, en este lado de la balanza, ahí donde no hay nada, tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho. Eso que está en el lado derecho yo ya lo conozco. ¿Cuál es el número que está en el lado derecho ahí? El 700, que está con color azul. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se representó, dijo, cada uno de estos cuadrados va a valer 100 unidades. Entonces acá tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Eso es lo que tengo en el lado derecho de la igualdad, que es lo que tengo básicamente en el lado derecho de la balanza. Ahora, ¿cómo equilibrio esta balanza para poder encontrar la solución de la ecuación? Yo ya sé que en el lado izquierdo de la igualdad ahí tengo 500.
y que cada un cuadradito de esos, cada un dibujo de uno de esos cuadraditos representa 100 unidades. Por lo tanto, como tengo 500 en color verde ahí, 5 cuadrados verdes representarían 500. 100, 200, 300, 400, 500. ¿Más cuánto? ¿Cuánto tengo que agregar ahí para que la balanza esté en equilibrio? Del otro lado habían 7 cuadrados, y ahí tengo 5 para que se equilibre, tengo que agregar esos 2 cuadrados rojos que aparecen en la figura, pero como cada cuadrado vale 100, 100 más 100, 200, que es el valor de la incógnita. Y de esa manera, ¿cierto? De una manera un poco más concreta, podemos también resolver una ecuación utilizando para ello una balanza. En la guía también vienen algunos ejercicios de esto. Como todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a hacer unos cortitos de la guía que tengan que ver con esto, de idea de relacionar la ecuación con la balanza, y enseguida hacemos el cierre. Les voy a dejar de presentar ahí. Me voy a devolver a la guía de ejercicios y vamos a resolver algunos de que tengan que ver con el relacionar, ¿cierto? El concepto de ecuación con la balanza. Entonces voy a bajar un poquito ahí. Ahí, miren, por ejemplo, dice, ¿qué ecuación representa las siguientes balanzas? ¿Qué es lo que tengo acá, por ejemplo, en este lado? Si miramos cuántas X aparecen, 1, 2, 3 X. ¿Cuál será entonces la ecuación de esa balanza? Que la voy a escribir ahí abajito. Ya, ¿qué es lo que tengo en el lado izquierdo de la balanza? Tengo una X, 2X, 3X más un cuadradito, o sea que lo que tengo es 3X más 1. Y para que esté en equilibrio, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho de la balanza. ¿Y cuántos cuadrados hay en el lado derecho de la balanza? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, igual a 12. Esa sería la ecuación que representa a esa primera balanza. 3x más 1 igual a 12. Y ahí, ¿cierto? Ustedes pueden determinar las ecuaciones que les corresponden a las otras balanzas. Entonces, para ir cerrando un poco, porque nos queda poquito tiempo, vamos a hacer una última actividad de cierre, una pequeña trivia con los conceptos que vimos ahora. Vamos entonces al cierre de la clase. Ya tenemos una ruleta ahí, vamos a girar la ruleta hay preguntas, estas preguntas tienen que ver por supuesto con lo que vimos hoy día, con lo de ecuación. Giremos entonces la ruleta. Giramos la ruleta, veamos la primera pregunta. C más 25 igual a 50. ¿Cuál es el valor de C? ¿Qué número tengo que reemplazar ahí para que al sumarle 25 me dé 50? Tiene que ser 25, porque 25 más 25 es 50. Bien, se eliminó entonces esa pregunta, volvemos a girar la ruleta. Segunda pregunta, ¿algún valor sumado que yo le sume 3 y me dé 15? ¿O a qué número yo le sumo 3 y me da 15? Al 12.
Por lo tanto, la alternativa A es la correcta. Ya van quedando poquitas preguntas, giremos la ruleta. Sinónimo de ecuación. Cuando definimos la ecuación, dijimos que una ecuación era una igualdad. ¿Ya? No vamos a decir que es una balanza. Se relaciona con la balanza, pero en la definición dijimos que una ecuación era una igualdad, por lo tanto B tiene que ser la alternativa correcta. Ya nos quedan las últimas. 20 más cuánto me da 48 más 28, correcto. Última pregunta. ¿Cuál es el objetivo de una ecuación? Ya cuando yo quiero resolver una ecuación, necesito, lo que ando buscando es determinar o conocer el valor de la incógnita. Esa ha sido entonces la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad a estudiar, a repasar, ¿cierto?, estas ideas y nos vemos.